RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Bueno, gracias. Continuamos con el programa y contamos con la presencia del doctor Pepe Chevasco, con quien vamos a conversar un poco sobre el tema de lo que pasa en el Congreso, ¿no? Como decíamos al inicio del programa, no podemos desvincularnos de la política y sobre todo de la política en el Congreso, que a nosotros como dirigentes gremiales nos ha tocado muchas veces tocar la puerta, algunas con éxito y otras no tanto. Pero estamos ante un panorama incierto con 4 listas parlamentarias concursando por llegar a controlar, digamos, el Congreso, administrar el Congreso. Pero ¿qué significa eso en términos prácticos y cómo puede impactar eso en el bienestar común y en la sociedad? Pepe, buenas tardes. Coméntanos un poco al respecto. También, como tú, extrañado por esta cantidad de listas de postulación para los cargos de la mesa directiva, ¿no? Tengamos en cuenta primero que este Congreso es un Congreso muy fragmentado. Existen 12 bancadas y nada nos evita pensar que podrían ser más el siguiente año. Entonces estas 12 bancadas, 12 grupos, es un número excesivo que evitan el entendimiento y los acuerdos políticos. Mientras más grupos hay, más conflictividad hay para poder tomar decisiones uniformes. Y creo que estas 4 listas es el reflejo de ello, ¿no? Ves grupos, listas casi antinatura, por llamarlo de alguna forma, entre gente de la derecha, la izquierda. Ves listas de agrupaciones políticas que se han dividido. Ves listas conformadas por parlamentarios renunciantes a otra bancada, y en fin, es un poco lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede esto? Yo creo que es un poco la visión que tienen algunos personajes de nuestro Congreso en pensar el escenario de una vacancia presidencial y que sea el presidente del Congreso quien asuma la presidencia de la República, ¿no? Entonces hay un tema de ego personal, de querer ser el presidente del Perú por algunos meses, ¿no? Creo que esto es lo que los está moviendo o lo que los está motivando a este exceso de presentación de listas en el Congreso, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a jugar esta situación, digamos, el día de mañana de las elecciones, de lo que va a lo que resta, digamos? No sabemos cuánto va a durar el gobierno de Castillo, y creo que ya no está tanto en la cancha del Parlamento, sino más bien del Poder Judicial, el tiempo que va a vivir este gobierno. El tema del juego político en cuanto a, por ejemplo, el tema de la vicepresidenta. Se ha presentado ya una acusación constitucional, hay todo un tema ahí. Y el procedimiento, o por lo menos lo que comentan en la prensa, en las redes, es de que dentro de ese acuerdo político es darle un poco de oxígeno a este gobierno, colocando a la vicepresidencia un tiempo más y luego cortarle la cabeza. Realmente esto nos parece, si fuera cierto, una irresponsabilidad. ¿Qué está pasando con ese tema en particular de la vicepresidenta? Mira, la señora Boluarte ha sido denunciada constitucionalmente ante el Congreso, igual que el caso del señor Castillo. Ambos están siendo investigados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El procedimiento que establece el reglamento para ese tipo de denuncias es un poco largo, porque los días que se contabilizan no son en días naturales, sino son en días hábiles. Y este proceso de investigación, digamos, tiene 3 partes. La primera es la investigación que realiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que va a emitir un informe. La segunda parte es la discusión del informe por parte de la Comisión Permanente. Una vez que la subcomisión le envíe el informe, favorable o no, a la denuncia constitucional, es la Comisión Permanente quien lo aprueba o lo rechaza. En caso lo rechace, el tema queda ahí. Pero en caso lo apruebe, este informe es remitido al Pleno del Congreso.
donde ahí debido a aplicando el debido proceso, van los investigados, la defensa, y al final toma una decisión, ¿no? ¿Cuánto dura todo esto? Más o menos son unos 60, 90 días. Ya se ha avanzado un trecho, ¿no? Ya se ha avanzado un trecho. Y falta aún el resto de instancias que dependerá si la comisión permanente va a aprobar o no el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Perfecto, o sea que todavía hay mucho pan que rebanar en ese aspecto. Sí. José Pepe, una pregunta. Quienes tenemos ya algunos años y quienes hemos estado de alguna manera vinculados a la política, hemos tenido la oportunidad de ver a los partidos políticos, digamos, los mal llamados tradicionales, yo diría profesionales, ¿cierto? Que participaron en el Congreso, la figura de Luis Alberto Sánchez, Ramírez del Villar y tantos otros que descollaron en un parlamento, digamos, político, técnico, de debate y de principios sobre todo. El tema de la preocupación, y lo hemos dicho en este programa en algunas oportunidades, es recuperar y fortalecer los partidos políticos, hoy muy venidos a menos después de 30 años de caudillismo, ¿cierto? En el cual hemos caído, y a eso se debe esta fragmentación que señalas tú, ese individualismo que tienen muchos políticos, ¿no? Que crean sus partidos como empresas y la administran como eso, y van justamente a el debe y el haber, ¿cierto? Más allá de pensar realmente en la población. ¿Crees que a través de leyes, como se habla, la reforma política, se puede lograr reestructurarlo, o es una voluntad interna, digamos, de los partidos políticos que creo que deben recuperarse por una necesidad? Y el Senado, en ese orden de ideas, ¿cumple un papel importante para ti o crees que no debe haber Senado? A ver, a preguntas profundas, respuestas profundas. No es fácil contestar tu pregunta porque en pocos segundos has diseñado la crisis política que tiene el país, no de ahora, sino de hace muchísimos años. Justamente la causa del golpe de Estado de Fujimori fue justamente las fallas que tenía el sistema parlamentario peruano con respecto a la bicameralidad. Y lamentablemente ese golpe de Estado nos privó de las figuras de los personajes de la alta política, ¿no? Al cual has hecho referencia tú. ¿Y por qué sucede esto? Porque la primera falla es de origen. Creo que la primera falla son de los partidos políticos. Si bien has hecho notar que debe llamarse político profesional al político de verdad, ello generó que ese político de verdad también le cierre las puertas a la generación que venía en el rumbo, ¿no?, de constitución de los líderes partidarios, porque todo militante de un partido político, bueno, su sueño es pues ser congresista, ¿no? Su sueño es ser presidente, ¿no?, ser ministro de Estado. Entonces las generaciones que estaban sobre ellos impidieron que fluya la sangre nueva en los partidos políticos. Entonces ahí nace lo que tú dices. Personas que dicen, si no tengo el espacio político en mi partido, voy a crear mi propio espacio. Y ese nuevo espacio es un partido político nuevo. Bajo conceptos distintos, ¿no? Porque antiguamente los partidos se creaban sobre asuntos programáticos, ideológicos, filosóficos. Hoy los partidos políticos nuevos son más prácticos. Es el costo-beneficio, el debe y el haber. Entonces hay personas también que tienen o mantienen un éxito empresarial y dicen, caramba, ahora tengo plata, ¿qué me falta? Me falta honor. Entonces, si ya tengo el poder económico, ahora quiero el poder político. Quiero ser presidente del Perú. Y se meten a ese partido nuevo, ponen su platita, los incorporan en las listas parlamentarias, va a la elección esa lista parlamentaria y tenemos parlamentarios ganadores, exitosos en la economía, pero sin ninguna formación política. Entonces, cuando las personas fallan, querido Daniel,
¿no? Porque básicamente el éxito de un partido, el éxito de un país, el éxito de una institución, no son tanto los modelos, ¿no? En mi opinión. Porque los modelos son perfectos. El éxito no está ahí. El éxito está en la calidad humana de la gente. Entonces, si tenemos personas que no están formadas en política, ¿no? Pueden ser muy buenos juristas, ¿ah? Pueden ser muy buenos futbolistas o voleibolistas, campeonas del mundo, del planeta, pero no se informan para la política. Y con el respeto que merecen los señores militares también, ¿no? O sea, los señores militares fueron formados para la guerra, pero nunca han tenido guerra, ¿ve? Excepto el tema de Sendero Luminoso, una guerra interna, pero no había una interna internacional, ¿no? Entonces se pasan toda la carrera formada para la guerra y no van a la guerra. Entonces dicen, también voy a entrar a la política. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un Congreso en su gran mayoría con personas que no tienen experiencia en el quehacer político. Entonces tú me preguntas, Pepe, ¿las reformas van a ayudar? Yo creo que sí van a ayudar. Yo era, mira, un defensor de la unicameralidad, pero con la unicameralidad hemos perdido mucho porque las personas que conforman los congresos diversos, no, por ejemplo, aprueban leyes dispensándola de la segunda votación a las leyes. Es decir, no al segundo debate. Entonces sacan las leyes en forma rápida, sacan leyes declarativas, de tal manera que el Congreso no tiene un órgano de reflexión. Por eso la necesidad ahora de tener un Senado. Por eso la necesidad ahora de tener reelección de congresistas. También cosa que es otro error, ¿no? Entonces, para hacerla corta, porque podríamos hablar de este tema muchísimo, pero yo sí creo que hay que hacer reformas al sistema parlamentario, al sistema político también, no solamente en el quehacer congresal, ¿ah? Yo haría reformas más profundas, ¿no? Por ejemplo, yo eliminaría todos los distritos de Lima, ¿no? Para tener solamente un alcalde con una visión general de ciudad y no tener 43 pequeños feudos, ¿no? De alcaldes y cada quien administra la ciudad como le da la gana, ¿no? En fin, me quedo ahí nomás, me quedo aquí. Sí, bueno, el análisis que has hecho es muy cierto, lo comparto al 100% contigo, y también basta ver nomás en la historia que políticos como Lourdes Flor y el mismo García nacieron en una Cámara de Diputados, mientras en el Senado se encontraban, pues como dices tú, aquellos políticos con trayectoria y con una visión de país mucho más grande, que ayudaron a, digamos, a tener un parlamento relativamente, y tanto así que sirvió cuando García quiso estatizar Claro. la banca, y el Senado le puso el freno, y ahí quedó toda. Así es. Ahí quedó la historia, ¿cierto? Entonces el Senado sí tiene un rol muy importante, no solamente en crear esa oportunidad que tú has señalado, porque a partir del 92 para adelante, si podemos contar los cuadros políticos que se han generado a partir de estos parlamentos, en los últimos parlamentos que hemos tenido, no han sido pues cuadros muy, digamos, descollantes y con una trayectoria que nos puedan dar ciertas seguridades, con honrosas excepciones, que no creo que lleguen ni a la docena. Entonces yo creo que sí es necesaria una reforma política, más allá de pensar en el tema de que cuánto nos cuesta un parlamentario y el personal, que si bien es cierto, con las últimas digamos, escándalos que han habido de trabajadores que no marcan la tarjeta, que se van a enseñar a la universidad, o hace poco una asesora de la presidenta haciendo negocios, y a propósito de eso, ¿hay control en el Congreso o ya se olvidaron se ha malogrado la tarjetita? Mira, los despachos congresales, o sea, el personal que trabaja pegadito al congresista, no marca tarjetas, porque se supone que el parlamentario pues lo está controlando. El servicio parlamentario sí lo hace, pero más le cuesta a un país no tener congreso que tenerlo, ¿eh? Para que las personas que te siguen lo sepan, ¿no? El presupuesto del Congreso no llega al 0,6% del presupuesto nacional, o sea, llega menos del 1%. Eso es lo que cuesta el Congreso. Tampoco es que cueste un montón de plata, en términos relativos y comparativos. Y más es el costo de no tener un Congreso que tenerlo, ¿no? Yo creo además que el tema del Senado de Diputados tiene que ver también con la formación y evolución de la persona. Los jóvenes son muy impetuosos, impulsivos. Allí está pues la Cámara de Diputados.
En el Senado ya son personas más trajinadas, con experiencia en la vida, con experiencia en gobierno. Y esta reforma que está trayendo este Congreso respecto al Senado, por ejemplo, ya está poniendo requisitos para ser senador, cosa que antes no existía. Ya se le va a exigir al postulante al Senado que por lo menos tenga 5 años de experiencia profesional o hayan ejercido cargos de elección popular. Y eso está muy bien. Inclusive, yo incorporaría a los senadores vitalicios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, bueno, pues nuestros presidentes no han actuado bien y están siendo procesados, etcétera, ¿no? Así es. Pero sería muy importante que un expresidente del país esté sentadito ahí en el Senado para que diga cómo realmente se gobierna un país. Porque muchas personas salen con discursos medios raros en la TV, etcétera, etcétera, y no han gobernado ni siquiera una bodega. Entonces, ¿cómo quieren mandar? O sea, si vas a manejar los destinos de un país, tienes que tener una experiencia, ¿no? Por eso que ahora los partidos políticos también reciben platita para capacitar a sus militantes, y eso está muy bien. Porque del partido político va a salir el congresista, el ministro, el alcalde, que van a administrar recursos del Estado. Entonces el Estado tiene que preocuparse en formar a los que en el futuro van a administrar la platita del Estado. Entonces yo creo que sí hay que hacer grandes reformas, Daniel, pero también hay que hacer pensar a la gente. O sea, mucha gente, no a los políticos, le meten, no hay, pero, oiga, pero yo le decía a un jovencito cuando yo era profesor en la universidad, oye, ¿tus zapatillas dónde son? De Estados Unidos, profesor. ¿Y no te gusta la política? No. Oye, tú sabes que esa zapatilla de Estados Unidos ha pasado por una evaluación para permitir las importaciones de bienes y servicios de nuestro país, del extranjero, y que esa es una decisión política. Profesor, no sabía. Entonces, claro, hay que hacer docencia también en esto. Sí, en esto estamos total. Una pregunta final, Pepe. Algo que nos pasó con un proyecto de ley. Nosotros como dirigentes gremiales pues tenemos siempre tocar la puerta. En este momento tenemos como 5 proyectos de ley corriendo en el Congreso de la República. Uno de ellos, y es la pregunta por el tema de la predictibilidad, ¿no? En el Congreso anterior, que fue un Congreso breve de un año, logramos presentar un proyecto de ley que bajaba la valla eléctrica para que las MIPYMES puedan comprar en el mercado libre la electricidad como lo hace la gran empresa, las mineras, etc. Este proyecto de ley tuvo, como era un congreso de un año, obviamente no había mucho tiempo, pero a Dios gracias se pudo gestionar, fue aprobado en la Comisión de Energía y Minas por unanimidad y en la Comisión de Economía por mayoría. Lamentablemente nos amarraron el proyecto 2 meses en la Comisión de Economía, lo soltaron 4 días antes que acabe el periodo, o sea, mejor dicho, el Congreso de ese momento. Ya pues no pudo ingresar al Pleno y se nos quedó el proyecto y obviamente se archivó, ¿no? Por una cuestión natural, por el procedimiento interno. Así es. En este nuevo Parlamento, nosotros volvemos a la carga y 2 partidos políticos se comprometieron con nosotros. Perú Libre, fíjate, y Fuerza Popular. Otra vez comenzó a caminar el tema y a la Comisión de Energía y Minas, presidida por Carlos Alba, de Acción Popular, nos archivó el proyecto de ley. Y ahí es donde todavía no hemos terminado, después de casi 3 semanas o 2 semanas que nos ha pasado eso, no hemos terminado de procesar cómo es que en un parlamento, en una comisión, se aprueba por unanimidad con todos los mismos argumentos técnicos, ¿cierto? 2 comisiones, y en este parlamento lo decretan a una sola, que era Energía y Minas, no se logra aprobar. O sea, hizo lo que pudo por acción. Es más, tenemos el honor, no sé si es honor o no, de haber sido el último tema que tocó la Comisión de Energía y Minas. El último tema, especialmente convocó una extraordinaria para archivar nuestro proyecto. Esa desesperación que se le notó a este congresista. Y para terminar la historia, 2 congresistas de Acción Popular han vuelto a presentar el proyecto de ley que archivó su colega, su correligionario, que lo archivó hace 2 semanas, han vuelto a presentarlo. O sea, de verdad no terminamos de entender la lógica, ¿cierto? Lo cual obviamente tiene mucho que ver con lo que hemos venido conversando, esa maleabilidad que tiene el Parlamento. Dime,
Eso no sirve de antecedente. Sirve antecedente. Sirve antecedente porque los proyectos de leyes de un periodo congresal de 5 años, si bien es cierto, se archivan, pero cuando el parlamentario actualiza ese proyecto, la actualización es con todos los estudios técnicos que tu proyecto de ley ha tenido. Hasta ahí, el congresista nuevo va a recibir todos los antecedentes del proyecto de ley. Pero el problema, Danielito, no es técnico, porque un proyecto puede ser espectacular. El problema es político. Y en política, los puntos en política, Daniel, no se unen por la recta. Los puntos en política se unen por la curva. Entonces, cuando tú has tenido que hacer el trabajo de convencimiento, ¿no?, de evangelización a los nuevos congresistas, para decirles cuál es la importancia de este proyecto de ley, hay mecanismos que son invisibles en el proceso político. Uno de ellos es la presencia gremial en los medios de comunicación, para que el congresista vea en la tele y prenda, ahí está saliendo Daniel Hermosa hablando sobre el tema de la valla eléctrica, que esto, que lo otro. Entonces, como ya ve que la opinión pública, tú, estás transmitiendo un mensaje y sabes que tú representas a las pymes, entonces él ya no va a querer chocar con las pymes, porque ya públicamente advertiste de la importancia y que la tiene la Comisión de Energía. ¿Y por qué la Comisión de Energía no puede archivar este tema? O sea, como son políticos, no son técnicos, porque acuérdate, la actual Constitución ni siquiera obliga a saber leer ni escribir para que tú postules al Congreso. Nos queda claro. Entonces, nos queda claro, Pepe. Que hay que persuadirlos, explicarles, ¿no? Y yo creo que con un trabajo adecuado vas a poder convencer a los nuevos miembros de la Comisión de Energía, porque esa comisión va a cambiar. Seguro. De la importancia, ¿no? También hay una comisión muy buena que les puede ayudar, que se llama Capital Perú, que va con el tema de la informalidad y las pymes. Sí, le hemos tocado la puerta, hemos estado ahí, hemos conversado con Roseli, también le hemos transmitido nuestra voluntad. Pero esperemos que el Parlamento ahora, después de estas elecciones mañana, aparte de su agenda política, que la entendemos claramente, también comiencen a trabajar en favor de las MIPYMES. Pepe, se ha acabado el tiempo. Hermano, te vamos a volver a invitar, porque necesitamos entender un poco la lógica de esta locura que es la política y la incidencia que tiene, digamos, en la economía. Gracias, Pepe. Y Daniel, un fuerte abrazo, feliz 28 y lindas fiestas. Igualmente, feliz 28. Gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario.